Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: En verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. La pregunta que hace Pedro hoy en el Evangelio es muy válida. ¿Quién puede salvarse si posee bienes? ¿Cuál es entonces la verdadera riqueza? Para salvarse hay que estar careciendo de todo. Entonces empezamos a entender con Jesús que los bienes materiales no lo pueden arreglar todo. Pero más sin embargo, el carecer de lo fundamental nos puede llevar a un desordenado deseo de tenerlo todo. De allí que San Agustín nos habla de los ricos fracasados. Porque existen pobres en realidades, pero llenos de deseos. Y eso suele suceder cuando se carece de lo fundamental. Hay que buscar entonces un equilibrio. Pero ¿qué es lo que tiene que ocupar primeramente en el corazón del hombre para estas inquietudes de los bienes? En el corazón del hombre, la verdadera riqueza es Dios. Porque solemos, y sobre todo, llenar el corazón de muchas cosas, y lo estamos viendo diariamente en la vida, que el hombre se llena de muchas cosas, pero no le da lugar a Dios en el corazón. Aparecen unas ciertas ideologías con tintes espirituales, con tintes religiosos. Hay un nuevo lenguaje, no sé si ustedes lo han notado, y quizás muchos de nosotros podemos participar de ese mismo estilo, de ese lenguaje, pero en el fondo no hemos hecho una decisión preferencial de amor por Dios. Y entonces los ricos son dominados por sus bienes, pero son pobres de virtudes. Es lo que estamos viendo y creo que a lo largo de la historia. Gente que abunda en bienes, pero carece de virtudes. Y entonces ellos son los pobres ricos, porque carecen de lo fundamental que es la virtud. Y los ricos pobres son los que tienen las virtudes y carecen de algunos bienes o de muchos bienes. Y cuando se tiene muchos bienes pero se carece de virtudes, no es fácil entrar en el reino de los cielos.
Los conceptos de bienes y de riquezas pueden entenderse como una bendición de Dios, y de hecho lo son. Pero los bienes o son oportunidad para ponernos al servicio de Dios y del prójimo, o para cerrarnos a Dios y al prójimo. Tener muchos bienes acarrea peligros. Peligros de que te roben, te secuestren, te sigan, y peligro de no tener a Dios en el corazón, ni abrirnos al prójimo en la solidaridad. Y entonces eso impide que se entre en el reino de los cielos. ¿Qué hacer entonces para la vida eterna? Tener un amor preferencial. En primer lugar, Dios y el prójimo. Y luego las bendiciones que hay que saber administrar como bendición y no como esclavitud del ser humano. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz día en el Señor.